Bueno, este video lo creamos con Pamela con la finalidad de poder dar respuestas a las preguntas que fueron surgiendo en los distintos espacios. Así que bueno, vamos a compartir pantalla con algunas de las preguntas que ustedes fueron escribiendo en los distintos espacios, ya sea a Pamela o a mí, para ir dando respuestas a cada una de estas cuestiones. Vamos a, en primer lugar, a compartir pantalla con las preguntas que ustedes fueron plasmando. Y la primera pregunta es, ¿en los cuadros se debe hacer uno por necesidad alterada o de las 14? Y acá vamos a dejar de compartir esta pantalla para compartir justamente lo que nosotros estuvimos viendo en los materiales. Estos materiales que abordamos en las semanas anteriores. Entonces, vamos a compartir este material que era el de la semana 3, abordamos la primera etapa. Y en esta primera etapa dijimos que había dos fases. Esta cuestión es, más que nada, habla de todo lo que significa qué es PAE, pero nosotros vamos acá, a la primera etapa. Dijimos que había dos fases y lo que se pedía en la consigna era realizar. Esta valoración es lo que nosotros le dimos como ejemplo, en este caso paciente. Todo esto ya estaba realizado por nosotros. Y ustedes lo que tenían que realizar era esta organización de datos según las necesidades básicas desde Virginia Henderson. Donde en este cuadro que tenían ustedes a modo de ejemplo, tenían las 14 necesidades y donde estaban destinadas en la columna 2 los datos correspondientes y en la tercera columna el estado de esta necesidad. Si nosotros miramos este ejemplo que nosotros habíamos puesto en esta semana 3, cuando finaliza el cuadro, que menciona las 14 necesidades, dice que así con cada uno de los datos agrupados en las necesidades básicas, para luego determinar si son necesidades básicas insatisfechas o no. Estas cuestiones, y que las fuimos aclarando y que las aclaramos en la charla que tuvimos sincrónica en el VIC, que quedó grabada y está disponible en el campus, dijimos que tenemos que plantear las 14 necesidades básicas, porque son 14, porque no son menos, y simplemente lo que va a marcar la diferencia entre las que están alteradas y las que no, es si tengo datos que pueda agrupar en ellas. Si nosotros en la necesidad 14, que es aprender, no tenemos ningún dato, en la tercera columna vamos a poner que no está alterada esta necesidad. Entonces, ¿tengo que colocar las 14 necesidades? Sí, debo colocar las 14 necesidades porque son 14. Entonces, en esta consigna, lo que me pedía era plantear las 14 necesidades. ¿Sí? Vamos a... Ahí se ve la otra semana, Pame, la del caso. ¿Sí? Sí. Cuando teníamos el caso que teníamos que resolver, teníamos que hacer ese cuadro con las 14 necesidades y plantear si están alteradas o no. ¿Qué puede pasar? Estamos en esta instancia, en la primer parte. ¿Qué puede suceder? Que de estas 14, como grupo, determinemos que solamente hay 8 alteradas. Tenemos datos y otro grupo puede establecer que hay 9 alteradas de las 14. Y siempre hablamos de las 14 necesidades básicas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para responder primero a esa pregunta que ustedes nos plantean. Segundo, para poder identificar en cómo organizar estos datos, ¿sí? Esto era trabajo grupal. Ahora, la siguiente pregunta decía, quiero saber si tenemos que hacer de todas las necesidades o elegir una. Y hacer los cuadros. Volvemos a repetir lo mismo. De todas las necesidades que yo identifiqué como alteradas. Supongamos, pusimos el caso de estas 14, mi grupo detectó 8 necesidades alteradas. Y ahora, de manera individual, nos pide 2 diagnósticos
por cada una de las necesidades alteradas. Entonces, si yo en mi grupo con Pamela decidimos que de estas 14 hay 8 que están alteradas, debo realizar 16 diagnósticos de enfermería. Reales. ¿Por qué reales? Porque son con los datos que tenemos. Por eso definimos y decidimos que esas 8 están alteradas. Ahora, la pregunta siguiente dice, ¿los diagnósticos los debemos hacer en base a las necesidades alteradas? Y esta respuesta es sí, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque si yo no tengo datos y esta necesidad, y vamos a poner como ejemplo, la necesidad 14 no está alterada, no tengo diagnóstico de enfermería que realizar, no tengo acciones de enfermería para llevar a cabo porque hay algo que no está alterado en ese caso. Entonces, volvemos al ejemplo de antes. Si la necesidad 14 no está alterada, no tengo datos, no voy a realizar un diagnóstico de enfermería porque no hay una alteración en la necesidad 14 que es la de aprender. Con respecto a la pregunta siguiente, que dice, ¿cuántos cuadros son los que debemos confeccionar? Y si la consigna me plantea lo siguiente, me dice que tengo que resolver la fase 2, ¿sí? La fase 2 de la primera etapa, donde tengo que organizar los datos, y es este cuadro que hablamos recién de las 3 columnas, donde voy a agrupar las 14 necesidades, donde voy a colocar los datos que tengo de cada una de las necesidades, y estos datos, como hicimos referencia siempre, se pueden repetir en más de una necesidad, y en la última columna voy a colocar si está alterada o no esa necesidad en particular. Ahora, dentro de esa segunda fase tenemos un segundo cuadro que hablaba de el análisis justamente de estos datos. Y acá es con respecto a la confrontación bibliográfica, que ahora vamos a ampliar un poco más. Entonces, ¿cuántos cuadros son los que tengo que confeccionar en esta primer parte de la consigna de la actividad 2 en forma grupal? 2 cuadros. Uno, que es la organización de los datos en un cuadro de 3 columnas con las 14 necesidades básicas, y el segundo cuadro consta de la confrontación bibliográfica, lo que dice la bibliografía, contrarrestando y contraponiendo lo que dice mis datos, que son los mismos datos y no son inventados, porque esa es otra de las cuestiones que estuvieron preguntando, son los mismos datos que yo puse en el primer cuadro. Entonces, uno tiene que ver con el otro y se van relacionando. En cuanto a la confrontación bibliográfica, vamos a hacer una aclaración. Esta confrontación bibliográfica tiene que ver y se tiene que basar en datos científicos. Hablamos en la clase que tuvimos que no podíamos googlearlo y sacarlo de Wikipedia. ¿Qué significa la pancreatitis aguda? Cuando ustedes hablan de que no saben cómo organizar esa confrontación bibliográfica, yo los invito, y Pamela los invita, a releer la semana número 3, porque acá teníamos el ejemplo, y el ejemplo claro de cómo se realiza la confrontación bibliográfica. En nuestro ejemplo de la semana anterior, de la semana 3, nuestro paciente tenía una insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros hicimos una indagación en la bibliografía, qué significa esta patología, y esto fue lo que colocamos. Primero es, ¿qué es esa patología? ¿En qué se basa la etiología? ¿Sí? ¿Cuáles son estos cambios que hay fisiológicamente en el paciente? Después empezamos a poner síntomas característicos de esta patología. En esta segunda fila hablábamos de náuseas y vómitos y nos fijábamos en los datos que teníamos de nuestro paciente si nuestro paciente presentaba vómitos y náuseas. Y sí, coincide, tienen estos mismos síntomas. Ahora, otro de los síntomas que presenta esta patología es la pérdida del apetito o la indigestión. Cuando yo reviso los datos que tengo de mi paciente del cuadro anterior, puedo darme cuenta que mi paciente tiene náuseas. Entonces esto lo estoy confrontando y me estoy dando cuenta que condice con lo que dice la bibliografía.
Me habla de deshidratación, mi paciente tiene una ingesta de líquidos de menos de 1 litro de agua al día, habla de una dificultad respiratoria con la actividad o después de acostarse por el momento, mi paciente presenta hipoventilación, disnea, hipoxia, una respiración superficial, o sea que son todos estos datos que yo tengo y que se están asociando a lo que me está presentando esta bibliografía en cuanto a la patología de mi paciente. Después habla del tratamiento farmacológico más abajo, y en este tratamiento farmacológico yo lo que voy a mirar son las indicaciones médicas que tenía mi paciente. Entonces, ¿cuál es la función y la finalidad de esta confrontación bibliográfica? Es qué me habla la bibliografía de la patología en particular y cómo lo puedo confrontar con estos datos que yo tengo para poder entender de qué se trata esta patología que tiene mi paciente y que está cursando en este momento. En el caso de la actividad número 2, la patología es pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que indagar sobre la pancreatitis aguda y empezar a buscar cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, cuál es el tratamiento farmacológico? Todo, tengo que conocer todo acerca de la patología para poder entenderla, para poder ver estos signos y síntomas si tienen concordancia con lo que tiene mi paciente, para poder buscar la etiología de esta patología. Si no, difícilmente pueda formular un diagnóstico de enfermería y no voy a poder llevar a cabo más adelante, que no es algo que se les está pidiendo, acciones de enfermería para poder restablecer estas necesidades básicas insatisfechas. Entonces, con respecto a la confrontación bibliográfica, Pamela les va a hacer algunas sugerencias con respecto a dónde buscar, en qué sitios, que esto también lo vimos en la clase, para que ustedes puedan buscar con respecto a esto. Pame. Sí, bueno, en cuanto a eso, para que ustedes tengan una búsqueda más certera, yo les había dicho que busquen lo que es el Google académico. Entonces ustedes ponen el nombre de la patología y en el Google académico lo que tienen que le van a aparecer artículos. ¿Y qué pasa? Esos artículos son más certeros, la búsqueda es más certera, que no es lo mismo que buscan en el Google común, porque les va a aparecer Wikipedia, páginas como El Rincón del Vago, por ejemplo, que son páginas que no son certeras y no les van a servir y no lo van a entender y van a prestar a confusión. Yo, por ejemplo, profe, si usted me deja compartir pantalla, les muestro cómo hacer la búsqueda. Bueno, acá yo tengo la pantalla. Van a ver que yo tengo una extensión ya en lo que es el buscador, que es el Google académico. Entonces yo, por ejemplo, pongo la patología, ¿no? Ahí está. Una vez que ustedes buscan, van a ver que les aparecen varios sitios y que la mayoría son artículos. Entonces yo, por ejemplo, ya estuve investigando, entonces, por ejemplo, entremos a este, ¿no? Bueno, acá van a tener un resumen de lo que significa. Y ahí, bueno, ustedes van a sacando el resumen y después para buscar cosas más certeras, por ejemplo, ahí ustedes le van agregando tratamiento, fisiopatología, cuidados de enfermería también, para que ya lo vayan viendo de qué se trata. Pero bueno, más que nada es eso, es que ustedes tengan, que aprendan a usar esto, a implementar esto, lo del Google académico. En cuanto a la lectura, busquen en estos sitios con respecto a la patología que les toca en este momento investigar, que es solamente pancreatitis aguda. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Fisiopatología, signos y síntomas de la patología, tratamiento y complicaciones, porque esas complicaciones son las que me van a dar el pie para pensar en los riesgos potenciales. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Entonces, estas son como las grandes cuestiones que tengo que buscar y conocer de esa fisiopatología que nos toca ahora en este caso. Así, a lo largo de la carrera van a tener que aprender de todo, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio de ir pensando, de ir buscando, de ir indagando
con respecto a una patología en particular, pero esto lo tienen que hacer con todas las patologías porque ustedes no van a atender solamente el día de mañana a pacientes con pancreatitis aguda, van a atender pacientes con diversas patologías. Esto es un ejercicio y tiene que ser dinámico. Otra de las preguntas que ustedes hacían es, bueno, los cuadros ya lo hablamos, donde buscamos la bibliografía ya lo hablamos, y ¿qué diferencia hay entre un diagnóstico real y un potencial? ¿Cómo podía implementarlo en el caso? Y acá voy a compartir pantalla.